Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al versículo 11, vamos a leer y estamos viendo una serie de series y esta es la tercera en esta serie, que es la desesperación. La semana pasada vimos la depresión, la primera semana vimos las dificultades y la siguiente semana vamos a ver cómo nosotros podemos salir del valle de la duda. Pero el día de hoy vamos a estar viendo, estamos viendo valles profundos de los cuales Dios quiere que tú salgas. Y por supuesto, si tú estás en alguno de estos valles, Dios como primera persona quiere ayudarte a salir de ese valle. Y en el día de hoy vamos a ver este valle de la desesperación. ¿Qué hacer cuando yo estoy en medio de la desesperación? Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al versículo 11, y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Todos. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Pueden tomar asiento. Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel, ya después de haber salido de Egipto y haber llegado a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, ellos ya habían tenido diferentes jueces, habían ya tenido 13 jueces. El último de los jueces fue Samuel, que también lo conocemos como el profeta Samuel. Después de Samuel, el pueblo, al ver lo que los reinos paganos tenían, ellos pidieron un rey. Y entonces eligieron al rey Saúl. Saúl había tenido, a través de, como podemos ver aquí en el libro de Primera de Samuel, ya habían ellos tenido guerras contra los filisteos. Habían tenido guerras contra los filisteos en capítulo 13, en capítulo 14, en capítulo 17, en capítulo 23. Y aquí ahora en el capítulo 28 encontramos que los filisteos nuevamente se están reuniendo contra el rey Saúl. Interesantemente, dice la palabra de Dios en este primer versículo que leímos, dice: ya Samuel había muerto. Saúl, que es el rey, se encuentra en un momento de desesperación. Saúl, el rey Saúl, siendo el primer rey de Israel, se encuentra en un momento de angustia, de no saber qué hacer. Y ahora se encuentra en aprietos, se encuentra en un lugar que podríamos nosotros decir es un valle
profundo. Es un lugar en donde él no sabe qué hacer. Es un lugar en donde pudiéramos decir, estoy ahí, estoy yo metido. Y Saúl, él necesitaba una respuesta. Pero la palabra de Dios nos dice, Samuel ya había muerto. La desesperación viene en ocasiones cuando perdemos a nuestro guía. En este caso, Saúl y Samuel eran amigos. Samuel quería mucho a Saúl. Cuando Samuel fue a buscar a Saúl y lo encuentra, y ahora Saúl, como el primer rey de Israel, él en varias ocasiones va con Samuel el profeta y le pide consejo y le pide ayuda. Poco a poco, a través del reinado de Saúl, Saúl empieza a crecer en orgullo. Ahora él ya estaba medio alto. Dice la Biblia que Saúl era el más alto y de los demás le llegaban al hombro hacia abajo. Imagínate, unos 2 metros, así como yo. Pero así estaba Saúl. El rey Saúl, a través de los años, comenzó a dejar a Dios. Comenzó a meterse en ciertos problemas. Ahora estaba en esta guerra. Ahora estaba en esta desesperación, en un valle oscuro y profundo, en donde él ahora estaba aquí, en esta desesperación. Y en ocasiones nos encontramos en un valle de desesperación cuando perdemos a nuestro guía. ¿Y qué quiero decir con eso? En este caso, Samuel había muerto. Perdemos nosotros quizás o nos sentimos en desesperación cuando alguien que acostumbraba a guiarme, alguien que acostumbraba a darme consejo, ya no está ahí. ¿Qué pasa cuando tú estás manejando y de repente pierdes tu GPS? Hace algunos meses, el año pasado, el pastor Julián me invitó a predicar a su iglesia. Y yendo rumbo a Sumiatla, a mitad del camino me di cuenta que mi teléfono le quedaba 1% de batería. Y subiendo ahí las montañas hacia Sumiatla, que no está muy lejos, se apaga mi celular. Y yo pensé, yo me acuerdo cómo llegar, yo sé cómo llegar. Y busqué una salida, busqué otro lugar, busqué otra manera. Me fui por todas las montañas de Azumiatla y después de 1 hora aún no llegaba a la iglesia. Pobre pastor Julián, me estaban esperando una conferencia de la familia, creo que yo iba a predicar ahí. Y sabes, entré en desesperación. Cuando perdemos nuestro norte, cuando perdemos dirección, cuando perdemos a la persona importante en nuestra vida, cuando perdemos quizás la iglesia donde te congregabas, cuando perdemos a alguien importante, cuando perdemos noción de dónde ir, cómo hacerle. Saúl, el rey Saúl, había perdido a alguien en quien él confiaba, que lo animaba, que lo exhortaba a seguir adelante. Y quizás has perdido a alguien que de la misma manera te daba buenos consejos. Quizás no te gustaban sus regaños, pero por lo menos te impulsaba para seguir adelante. Y no sabes qué hacer, no sabes qué decisiones tomar, no sabes para dónde ir, te has quedado paralizado porque aquella persona importante, tu norte, tu guía, tu consejero, ya no está a un lado tuyo. Y ahora entra el temor, entra la desesperación, entra miedo y confusión. Comienzas a tomar malas decisiones, hay desilusión y hay angustia. No sabes qué hacer, estás en el valle de la desesperación. Saúl estaba en problemas y Samuel, la persona con la que él constantemente iba y le pedía consejo, ahora ya no está ahí. ¿Qué haces cuando ya no está ahí? Bueno, comienzas a estar en este valle de la desesperación. Pero el siguiente versículo, versículo 4, dice: se juntaron los filisteos
y vinieron y acamparon en Sunem. La segunda cosa que sucede, no solamente pierdes tu guía o el consejo, y en ocasiones quizás sea porque dejas el consejo del pastor, dejas el consejo de la palabra de Dios y te comienzas a hundir. Y la segunda cosa que pasa es que comienzan los filisteos a rodear. Saúl comienza a ser presionado por causas y factores exteriores. Y creo que en medio de la desesperación, cuando hay esa presión de allá afuera y comenzamos a tener voces, y no solamente voces, pero comienzas a escuchar voces de afuera, comenzamos a ser presionados, y cuando comenzamos a ser presionados, nos comenzamos a desesperar más. Quizás en el matrimonio, cuando las cosas no están saliendo bien, vas a escuchar esto. ¿Qué haces en esa relación? Déjalo ya. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Por qué dejas que tu esposo o tu esposa te haga eso? Divórciate. ¿Por qué dejas que tu mujer haga eso? Déjala. ¿Por qué dejas que te traten así? No sigas en eso. Y entonces comenzamos en esa desesperación. Pero ¿qué es la desesperación? Desesperación es perder esperanza. Desesperación es estar en algo y no sabes qué hacer y te angustia y quieres tomar alguna decisión. Pero el problema es cuando tomamos la mala decisión. ¿Por causa de qué? Hemos perdido mi rumbo, mi guía, ya no sé para dónde ir, y ahora estoy escuchando voces de allá afuera. A veces aún voces internas. Y esas voces de allá afuera, por ejemplo, cuando estás soltero o soltera y no estás en una relación, empiezas a escuchar este tipo de voces. Ya tienes que casarte. Se te está yendo el tren. Te vas a quedar eunuco. Si no te casas este año, nunca te vas a casar. Te vas a quedar a vestir muñecos, algo así, o Barbies. Y entonces entramos en un momento de desesperación. Nos comenzamos a desesperar. ¿Por causa de qué? Porque la sociedad, el mundo allá afuera, empieza a dictar lo que tú tienes que hacer. Comienza a decirnos el mundo: hazle así, nosotros sabemos mejor. Esta es la manera en que tú puedes actuar, y nos comenzamos a desesperar. Cuando estás en una relación y tienes novio, novia, estas son las voces que vas a escuchar. Ya cásense en una semana, ¿verdad? Róbatela, vivan juntos. No te tienes que casar, aún vas a escuchar voces así. ¿Qué tal si no eres compatible? Mejor rejúntense, vivan en unión libre. No escuches a tus padres, ni escuches al pastor. Escucha tu corazón. Vas a escuchar cosas como: tú eres dueño de tu propia vida. Y joven, señorita, en este tipo de presión del mundo, son las cosas que te van a llevar a tomar malas decisiones. Es el mundo en donde a través de esa relación, a través de esa situación, y has perdido tu guía, has dejado quizás la palabra de Dios, has perdido a alguien que te aconseje bien, van a venir estas voces, va a venir esta presión y te va a decir: hazle así. Y en ocasiones tu propio corazón va a decir: sí, es cierto. Yo soy dueño de mi propia vida y yo puedo hacer lo que yo quiera. Todos, creo que tarde o temprano, vamos a estar pasando por estos valles de la desesperación. Momentos oscuros en los cuales vamos a tener que tomar decisiones para pensar y decir: yo tengo que salir rápidamente de este valle. ¿Por qué? Porque te estás desesperando. Pero recuerda, cuando estamos en un valle, cuando estamos en este valle de la desesperación, nunca tomes una decisión. ¿Por qué? Porque no es bueno tomar decisiones cuando estamos en el valle.
No es bueno tomar decisiones cuando estamos ahí con la presión de allá afuera, con no saber qué hacer. Me estoy desesperando, ya quiero salir. Y entonces comienzo a escuchar todo este tipo de voces. Hay voces que, señoritas, quizás al quedar embarazadas y ves que ese embarazo está a punto de arruinar tu vida, comienzas a desesperarte, comienzas a escuchar que vienen los filisteos, comienzas a escuchar la presión de la sociedad. La sociedad, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, no, mira, aborta, tu cuerpo es más importante, tu carrera es más importante, tus estudios son más importantes, y eso va a causar que te comienzas a desesperar, comienzas a angustiarte, estás escuchando la presión de allá afuera, hay confusión, no sabes qué será de tu futuro, hay incertidumbre, no tienes un guía, no tienes un buen consejo, los filisteos están allá afuera y nos comenzamos a desesperar. La desesperación o este valle no solamente es cuando no tenemos un guía, una dirección, no solamente es cuando viene aquí la presión, pero ve lo que dice versículos 5 y 6. Primer libro de Samuel, capítulo 5, capítulo 28, versículo 5 y versículo 6. ¿Están bien? ¿Tienen calor? ¿Prendemos los aires? ¿Cuántos tienen calor? ¿Cuántos tienen frío? ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos ya se durmieron? Okay. Versículo 5 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ahora Saúl está en este valle, esa persona, rey, que en cierta manera tenía su orgullo como un escudo. Era su orgullo y su aún físico que lo ayudaba de manera prepotente para ser él el rey. Pero sabes que aún la persona aún más prepotente puede caer en un valle de la desesperación. Y al ver Saúl la situación y que estaba el enemigo allá afuera y que él se encontraba en problemas y ciertamente quería salir lo más pronto posible, dice la Biblia, tuvo miedo. Siguiente versículo dice algo interesante, dice, y consultó Saúl a Jehová, versículo 6, pero que dice, Jehová no le respondió. Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La desesperación aún más se profundiza cuando estamos en medio de ese valle y sientes que Dios no te escucha. Estás en ese valle y tienes miedo y tienes temor, has perdido a tu guía, viene la presión, estás en problemas. ¿Y qué hacemos? Vamos y consultamos a Dios. Y le pedimos al Señor, Señor, ¿ves cómo yo estoy? Y quizás no es depresión como la semana pasada hablamos, quizás no son dificultades, quizás es algo en donde no sabes qué hacer, es algo que quieres encontrar una solución, quieres encontrar una respuesta, quieres saber qué hacer en la siguiente etapa de tu vida, pero estás en ese valle de la desesperación y empiezas a orar al Señor y le dices, Señor, escúchame, y sientes que Dios no te escucha. Y cuando yo oro y oro más y siento que Dios no me escucha, ¿sabes qué? Yo entro más en desesperación porque no somos pacientes. Ve lo que dice Salmos capítulo 69, versículo 1. Salmo capítulo 69, no te pierdas de aquí de nuestra primer libro de Samuel, pero Salmo capítulo 69, versículo 1,
Dice la palabra de Dios: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo. Cuando estamos en ese valle de la desesperación, ¿sabes que sentimos que estamos hundiéndonos cada vez más y más? ¿Cuántos alguna vez han soñado que estás en el mar o estás, no sé, como en el mar o en el lodo y no puedes correr? Como que quieres correr y no puedes correr. Y en la desesperación quieres salir de ahí, quieres salir de ese valle, quieres saber qué hacer, quieres que Dios te dé una respuesta y sientes que Dios no te está escuchando. Y aquí el salmista dice la palabra de Dios, versículo 2, Salmo 69, 2: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dice la Biblia: estoy cansado de llamar, Señor, ayúdame. Estoy cansado y mi garganta se ha enronquecido por cuestión de que estoy gritando y gritando y clamando y diciéndole al Señor: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué dejas que yo esté en este lugar? ¿Por qué, si yo estoy sirviendo en la iglesia, o si yo estoy en esto, o si yo estoy portándome bien? Ya sabes que he dejado el vicio un poquito, ya sabes que he dejado el pecado, no, pero ya sabes, Señor, que no me he portado mal. Vine a ganar almas el día sábado, di una ofrenda hace 3 meses, pero Señor, acuérdate de mí. Y estamos clamando y gritando y sentimos que Dios no nos escucha. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cuando clamamos, queremos que alguien nos escuche, ¿o no? Hace años estaba, creo, en la secundaria o en la prepa, porque recuerdo unos amigos, estaba en la prepa. Mis papás habían salido a la Ciudad de México. Siempre yo me portaba bien cuando mis papás salían a la Ciudad de México. Y en esta ocasión salen mis papás a la Ciudad de México, me dejan dinero para comprar mi cena. Y creo que no hay mejor cena, yo sé, aquí semitas, todo lo demás, pero mi cena era un licuado de plátano con pan tostado y lechera. No hay mejor cosa que eso, saludable a no dar más. Oren por mí porque llevo desde febrero, creo que no disfruto de esas. Pero me dejaron dinero y salí de mi casa. Yo tenía, ya era la prepa, 15, 16 años. Salí de la casa, vivía en Iguala Guerrero y caminé como una cuadra. Llegando a la esquina, la tienda estaba a la vuelta, pero antes de llegar a la esquina, mucho antes, como de aquí a la parte de atrás, veo que se viene acercando un carro blanco y uno de mis amigos manejaba un carro blanco igual. Dije, es uno de mis amigos. Y viene, se estaciona y yo los saludo, y cuando los veo, no eran mis amigos. Se veían como sicarios. Y yo los vi, dije, estos no son. Y me seguí. Y entonces estas personas se bajaron del carro y me dijeron, detente. Y dije, no me voy a detener. Yo empecé a correr. Y luego me dijeron, detente o te disparamos. Y adivinen qué hice. Pues me detuve, ¿verdad? No quería que me dispararan. Me detuve y llegué, no sé, unos 25 metros. Había un portón. Se acercaron conmigo. Ellos me dijeron que eran judiciales. No se les vería cara de judiciales. Me dijeron que eran judiciales. Me dijeron, ¿quién eres tú? Y yo les dije, yo soy Arturo. Y a ver, muéstranos tu identificación. Y así casi yo me enojé y les dije, ¿qué no ven que soy un chamaco? ¿Qué no ven que voy aquí a la tienda a comprar mi leche, mis plátanos, mi pan y mi lechera? ¿Y cómo esperan? Mi casa está ahí. ¿Cómo esperan a que? Y yo les dije eso. ¿Cómo esperan que yo tenga una identificación? Porque ellos querían que me identificaran. Que no confían en mí y que me empiezan a golpear. Y me empiezan a golpear. Ese portón atrás de mí vivía la señora Socorro. Y adivinen que empecé a gritar: ¡Socorro!
¡socorro! Y ellos me decían, cállate, no, aquí vive Socorro, ¡socorro! ¡Socorro! La señora Socorro estaba en una ventana viéndome y nunca salió Socorro. No confíes en Socorro. Socorro, si me estás viendo, hay una amargura ahí dentro de mí que la estoy tratando de sacar. Agarraron, se llevaron mis 100 pesos y me quedé sin mi licuado de plátano y mi pan ni mi lechera. Todavía estoy sufriendo. Y me fui a mi casa, pero ¿sabes? No se siente muy bien cuando clamas y nadie te escucha. Dice la palabra de Dios, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. ¿Sabes cuál es una de las etapas más difíciles del valle de la desesperación? Cuando estás en un problema en tu matrimonio y oras a Dios y parece que Dios no te escucha. Cuando eres un buen joven, una buena señorita y oras a Dios para que te dé un buen esposo y parece que Dios no te escucha. Cuando estás enfermo, te han diagnosticado una enfermedad grave y comienzas a orar y parece que Dios no te escucha. Cuando estás pasando por una dificultad y no sabes la salida, tu guía ya no está, no tienes hacia dónde ir, la presión crece de día en día y estás orando por un buen tiempo y parece que Dios no te escucha. Cuando estás buscando trabajo y nada y comienzas a orar y parece que Dios no te escucha. Cuando has perdido a alguien muy especial, como nosotros perdimos a Arturito hace unos meses y pides a Dios que sane tu corazón, pero parece que Dios no te escucha. Y estás desesperado o estás desesperada, sin esperanza, sin aliento, sin más lágrimas. No sabes qué hacer. Quieres salir, pero no puedes. Quieres ayuda, pero no llega. Buscas a Dios, pero Él no contesta. Pero estoy aquí para decirte que hay un Dios en los cielos que sí nos escucha, que entiende tu dolor, que entiende tu enfermedad, que entiende tu soledad y tus problemas financieros y tu situación y sabe por lo que estás pasando y no nos deja solos. Él está ahí, Él está a mi lado y Él quiere traernos ese consuelo. Pero necesitamos nosotros aprender a esperar en Él. Ve lo que dice Salmos capítulo 40 en el versículo 1. Salmo capítulo 40, versículo 1. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando estás desesperado, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes hacia dónde ir, cuando no sabes qué decisión tomar y el miedo te sobrecoge y la angustia y el temor, ¿sabes qué debemos de hacer? Debemos de aprender a esperar a Dios pacientemente. Versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la ¿qué? Desesperación. ¿Sabes que esta es la única ocasión en la Biblia en donde esta palabra aparece? No se encuentra ni una vez más en la palabra de Dios, desesperación. Y dice la Biblia, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él sentía que estaba en un pozo profundo. Él sabía que había desesperación, había miedo, había dolor, había angustia y comenzó a clamar y comenzó a pedir. Y dice la Biblia, tuve que aprender a esperar pacientemente a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién me sacó? Dios me sacó. Dice después, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis
pasos. A propósito, no hay mayor pozo de la desesperación que una vida sin Cristo, una vida sin salvación, una vida en perdición, una vida en pecado. No hay mayor desesperación que esa, una vida en donde no tienes un rumbo, en donde no sabes si vas al cielo o vas al infierno, en donde no sabes qué va a pasar con tu futuro, en un lugar de pecado, en un lugar de tormento así. Pero cuando comienzas a orar y pedir, Señor, necesito de tu ayuda, ¿sabes lo que hace Dios? Dios te toma de ese pozo de la desesperación y te pone sobre la roca. ¿Y sabes quién es la roca? La roca es Cristo. No hay otra mejor roca en donde nosotros podamos estar sino en Jesús. Dale gracias a Dios que tu vida y mi vida están sobre la roca. Dice acá, puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Puedes cantar cuando estás en el valle de la desesperación? No, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado enojado? Ok, 3, 4, 5, okay, muchos de ustedes. La siguiente vez que te enojes, hermana, haz enojar a tu esposo, durante la semana. Ya cuando lo hayas hecho enojar, dile, canta un himno a Dios. Yo recuerdo hace tiempo veníamos por acá, veníamos a la iglesia y venía frustrado, venía enojado. No sé, no recuerdo por qué, pero mis hijas comenzaron a cantar, mi esposa empezó a cantar y me hizo así como, canta tú. Como, no puedo, estoy enojado, no puedo, estoy en este valle de la desesperación. No se puede cantar cuando estás enojado. Es interesante, trata. Inténtalo. Ahora, cuando estás llorando, a lo mejor sí se puede, ¿verdad? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. A lo mejor sí puedes, pero hay momentos en donde no se puede cantar y mucho menos podemos cantar alabanzas. No podemos cantar un cántico nuevo cuando estamos en ese pozo. Pero cuando salimos y ahora nuestros pies han sido puestos en esa roca, qué fácil es cantar a Dios. Qué hermoso es cantar a Dios y decirle al Señor, Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme sacado de ese lugar. ¡Woo! Y cantamos. Pedro y Silas, ¿qué estaban haciendo en la cárcel? Estaban cantando al Señor. Estaban cantando al Señor, porque cuando tenemos a Cristo hay un cántico nuevo. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su ¿qué? Su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salmo 18, versículo 6. Salmo capítulo 18, versículo 6. La desesperación se convierte más desesperante. Wow, me encanta esa frase. La desesperación se convierte más desesperante cuando sientes que Dios no nos escucha. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Sabes? Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que ve nuestra situación y ve exactamente dónde tú estás. Pero ¿alguna vez te has preguntado, al estar yo en este pozo, en este valle de la desesperación, ¿será que Dios quiere que yo aprenda algo? ¿Será que Dios quiere que tú aprendas algo? ¿Será que Dios me quiere enseñar algo en mi vida? ¿Será que Dios quiere que yo aprenda a esperar en Él? ¿Será que Dios tiene algo importante si yo espero en Él? ¿Será que su voluntad se perfeccionará si yo no me desespero y digo, Señor, aquí estoy,
voy a rendirme a tu voluntad. Yo no sé por qué estoy pasando a través de esto. Yo no sé por qué estoy en este valle, en este pozo. Pero Señor, voy a aprender a confiar en ti. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y es hasta que salimos de ese valle y volteamos hacia atrás y decimos, ahora entiendo. Pero ¿qué pasó con Saúl? Regresemos a nuestra historia, primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, como él vio que Dios no le contestó, ¿qué pasó? Se desesperó. Como vio que Dios no le contestó, él dijo, ya sé qué voy a hacer. Se desesperó y ve lo que dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de ¿qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. ¿Sabes que cuando nos comenzamos a alejar de Dios, comenzamos a cambiar ciertas cosas en nosotros? Y dice después, se fue con estos dos hombres y vinieron a aquella mujer de la mañanita. No, ¿qué dice? De noche. ¿Sabes que cuando nos comenzamos a desesperar, comenzamos a hacer cosas de noche? Nos metemos más en la oscuridad, comenzamos a alejar de la luz. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La cuarta cosa que sucede aquí con Saúl es que Saúl cedió a la desesperación, se rindió, ya no aguantó más. Ya no aguantó la presión exterior. Ya no aguantó la presión de lo que él sentía que él tenía que hacer. Él comenzó a clamar a Dios y Dios no le contestó. Y él dijo, ya sé qué hacer. Voy a hacer algo que está prohibido y que él mismo había prohibido. Él había dicho que ya no se iba a permitir tener adivinos, ni adivinas, ni brujas en esa tierra. Y entonces, cuando él vio que Dios no le contestaba, él dijo, ya sé qué hacer. Voy a ceder a mi desesperación. Joven, no cedas a la desesperación. Señorita, no cedas a la desesperación. Aprende a esperar en Dios. No busques un camino incorrecto. No busques una salida incorrecta. El alcohol no es la solución. Las drogas no son la solución. La solución a tu deuda, la solución a tus problemas financieros no son las apuestas, no es el robo. La solución a muchas de nuestras cosas solamente es aprender a esperar en Jesús. Pero cuando ves que Dios no te responde y estás desesperado, desesperada, no cedas. No cedas a tu desesperación. No escuches esas voces. Pon tu fe en Jesús. No cedas a la desesperación ni a la tentación. No cedas a la desesperación yendo con esta bruja. Saúl, eso fue lo que hizo. Saúl dijo, a ver, léame la mano. ¿Con quién me tengo que casar? No, con que Federico. ¿Federico? Bueno, pues ni modo. Y te casas con Federico. ¿Qué tengo que hacer? Dios no me está escuchando. Y tomas una decisión incorrecta, tomas una decisión apresurada, tomas una decisión que no debería de ser, tomas una decisión sin la palabra de Dios y cedes a tu desesperación. Varios en la Biblia cedieron, algunos a la desesperación, o estuvieron en desesperación. La semana pasada leíamos de Elías. Él dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Sabes que el suicidio no es una manera de salir de la desesperación ni de tus problemas?
No lo es. Pero viene esa presión y viene la presión de afuera y viene esa presión interna y empiezas a escuchar voces y comienzas a decir, bueno, quizás el suicidio es la manera de salir de esto, pero esa es una manera muy rápida para salir de la desesperación. Hace años, cuando estábamos en el instituto, creo que era mi tercer año. Y ya estábamos dormidos, eran las 11 de la noche, era el mes de abril, creo que era 19 de abril. Y era el mes de abril y se acerca el pastor Vineyard, que era el pastor de la iglesia, llega a los dormitorios, me despierta y el hermano Ross entran a nuestro cuarto. Y nosotros éramos el último cuarto del instituto. Y nos despertamos. Y nos dijeron, hay que salir al pasillo principal. Salimos al pasillo principal y estaba el pastor Vineyard, el hermano Ross, y éramos como unos 70, 80 hombres en ese pasillo reunidos. Y estábamos, la mayoría de nosotros ya estábamos dormidos. Y el hermano Vineyard se pone en el centro. Recuerdo que en ese tiempo el hermano Vineyard tenía un yeso porque se había fracturado su brazo y con una voz muy apesadumbrada, muy solemne, quebrantada, las primeras palabras que él dijo, recuerdo, que fueron, el suicidio, dijo, jóvenes, el suicidio no es la salida. Y yo pensé, entendí mal, había un amigo, creo que era Josué Wesson, que en esta semana a propósito cumple 5 o 6 años de su muerte allá en República Dominicana. Y le pregunté a Josué, ¿qué dijo? Dice, suicidio. Ya después la siguiente frase que él dijo, el suicidio es una manera cobarde de enfrentar tus problemas. Y después nos comenzó a decir que Eric, un compañero de nosotros, momentos antes, unas horas antes, él nos estaba diciendo, nos dijo, jóvenes, hace unas horas encontramos el cuerpo de Eric en el parque, y nos dijo el nombre del parque, y nos contó que había tomado una pistola y se había puesto la pistola en su boca y que se había suicidado. Y todos nos quedamos sorprendidos. No podíamos entender la gravedad y la situación del problema. Y recuerdo que empezó a explicar un poquito más el pastor Vineyard. Y de repente alguien empezó a llorar, alguien más empezó a llorar. El pastor Vineyard dijo, ¿saben qué, jóvenes? Pónganse a orar por sus papás, pónganse a orar por la situación, por el instituto, el colegio. Y wow, todos comenzamos a orar y todos comenzamos a llorar y no lo podíamos entender. ¿Sabes que Eric era uno de los mejores muchachos del colegio bíblico? Era uno de los que daba el mejor testimonio, era uno de los que estaban más entregados, uno de los que servían más al Señor. Su versículo favorito estaba en Eclesiastés, en donde decía, y lo que pudiere yo hacer con mis manos, lo haré con mis fuerzas, algo así decía ese versículo, dice, y no lo podíamos entender. ¿Sabes por qué tomó esta salida Eric? Porque en su desesperación, él pensó que la salida más rápida era el suicidio. Pero no, eso es lo que el diablo quiere que escuchemos. Que en mi desesperación yo termine con mi vida. Es lo que él quiere hacer. Es lo que él quiere de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay solución. Hay solución. Hay una luz al final de ese túnel.
Jonás dijo: ahora pues, oh Jehová, te ruego, me quites la vida. ¿Sabes que estaba Jonás enojado y frustrado? Job dijo en Job 3:3: perezca el día en que yo nací. En su desesperación, Job dijo: perezca el día en que yo nací. Jeremías, cuando estaba pasando circunstancias difíciles que lo llevaron a cuestionar el perfecto plan de Dios, Jeremías dijo: maldito el día en que yo nací. Los hijos de Israel, allá en Éxodo capítulo 32, cuando estaban ahí esperando y Moisés les dijo: esperen acá, y Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué hacen los hijos de Israel? En su desesperación buscan a otro Dios y dejaron a Dios. El peor problema de la desesperación no es tu falta de dinero, no es tu falta de amor o que alguien te ame, no es tu falta de que alguien te entienda, no es tu falta de salud. El peor problema durante la desesperación es que tú dejes a Dios. Ese es el peor problema, que tú dejes a Dios. No dejes a Dios, no lo dejes. Saúl dijo: Dios no me escucha, pues lo voy a dejar. Ve conmigo, ya estamos terminando. Primer libro de Samuel capítulo 13. Primer libro de Samuel capítulo 13. Aquí está Saúl nuevamente en una de esas guerras que los filisteos se reúnen contra él. Y dice la Biblia, primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 8: y él, está hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Qué le había dicho Samuel? Espera 7 días. Pero dice, Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Qué hizo Saúl? Saúl, como vio que Samuel no llegaba, él dijo: ay, pues en mi desesperación voy a ofrecer un sacrificio. Y cuando él vio que llegaba Samuel, pensó: ay, Samuel me va a felicitar, Samuel me va a dar una palmadita en la espalda, me va a decir: bien hecho, qué bueno que hiciste este holocausto. ¿Es un pecado ofrecer holocaustos a Dios? No, el problema era que él no era el indicado. Ese era el problema. Dios, a través de Samuel, le había dicho a Saúl: espera 7 días. ¿Sabes qué era eso? Era una prueba de parte de Dios. La prueba de parte de Dios era: si Saúl aprende a esperar, yo voy a confirmar su reino. Si Saúl no aprende a esperar, yo voy a tomar ese reino de él. ¿Sabes que quizás estás pasando una prueba y Dios está viendo si tú esperas o no? Versículo 11 dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado que tú me dijiste, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos. Estas palabras nos empezamos nosotros a congeniar dentro de nosotros. Cuando tú empiezas a hablar contigo mismo, ¿sabes qué pasa? Nos metemos en problemas. Le dice: mira, Samuel, yo me dije. Oye, Saúl, ¿qué quieres? Pues mira, se van a desesperar. No, pues sí, tienes razón. Y cuando comenzamos a entablar una plática, locamente entre tú y tú, te metes en problemas. Y dice: pues me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho.
Saúl, bueno, vamos a terminar de leer. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera ¿qué? Confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios estaba probando a Saúl, pero Saúl no aprendió en esta vez a esperar en Dios, y en 1 Samuel capítulo 28 no aprendió a esperar en Dios. La primera vez fue una llamada de atención. Hey, locamente has hecho. En esta última ocasión, porque pasaron otras ocasiones más, en esta vez Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya no más. Y Saúl arruinó su vida. ¿Qué hacer en medio de la desesperación? Número 1, busca al guía más importante de tu vida. Busca a Jesús. Busca al guía más importante de tu vida. Busca a Jesús. Cuando estás en medio de la desesperación, aprende a buscar a Jesús. A lo mejor Samuel no está. A lo mejor ese consejero no está. A lo mejor el pastor se fue de vacaciones, yo no sé. A lo mejor no está alguien ahí que tú digas, ay, es que en él yo confiaba. ¿Sabes qué? Es mejor confiar en Jesús. Busca a Jesús. Y si no eres salvo, pídele a Jesús salvación. Número 2, sé paciente. Sé paciente. Leímos ahí en Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Aprende a ser paciente. Respira hasta 10. Sé paciente, sé paciente. Pacientemente esperé a Jehová. Número 3, busca buen consejo. Busca buen consejo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Busca consejo en la palabra de Dios y busca consejo en el pastor. Y hasta aún en la predicación. A veces no sabes qué hacer y vas a decir, ay, en la Biblia, leí la Biblia, no entendí nada. Le pregunté al pastor, pero no me dijo nada. Y vine a la predicación y wow, ya Dios me dijo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Busca un buen consejo en la Biblia. Pregunta al pastor. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Número 4, no cedas a la desesperación. No dejes a Dios. No cedas a la desesperación ni dejes a Dios. Y número 5, confía en Dios. Confía en Dios. Él tiene un plan para ti. Confía en Dios. Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para ti. Y aunque parezca largo y profundo ese valle de la desesperación, recuerda que no hay valle tan profundo del cual Dios no te pueda sacar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas nuestro clamor y